Habíamos revisado esta parte, este ejercicio el viernes anterior. Les había dicho que mejor lo analicemos paso a paso y de esa manera lo habíamos dejado pendiente para iniciar en la clase de hoy. Eh, ¿Qué se diferencia del circuito rectificador de media onda el puente de diodos de Winston? Es que este solo tiene dos diodos, se puede observar. Listo. Vamos a analizar, a ver. Ya vamos a analizar qué pasaría en el semiciclo positivo, como hemos venido realizando en todos los ejercicios. A ver, en el semiciclo positivo viene la señal como está. Este diodo de aquí se polariza directamente. Este se polariza inversamente. Estamos claros ahí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a graficar esto. Circuito. Esta resistencia. Y estas son dos resistencias. Negativo. Ya. Aquí un poco para darnos cuenta, estamos viendo que bueno, las resistencias en este caso del ejercicio son iguales, 2K, 2K y 2K. Lo único que tenemos que tomar en cuenta, si le ven las resistencias aquí, esta es como que fuera una serie de resistencias. Entonces les podemos dibujar de esta manera. 2K, 2K y 2K. Listo, si está claro eso, solo es un poco jugando con la forma de las resistencias y vemos que aquí este punto viene a ser este de acá, que sigue siendo el mismo punto de acá. Y este de acá, el inferior, sigue siendo este punto, que es lo mismo que estuviera aquí. Ya, entonces de esta manera nosotros tenemos el voltaje de salida. 10 voltios es nuestra entrada. ¿Qué me ayuda con el voltaje? Si se dan cuenta, el VO es solo el que pasa por esta resistencia, que vendría a ser la de acá. ¿Qué voltaje yo tendría ahí? 5 voltios. Son 5 voltios. Si lo ven, aquí lo que tenemos es un típico divisor de voltaje. Un divisor de voltaje es esto. Tenemos nuestro voltaje, que en este caso es 10 voltios, ¿no es cierto? Si yo tengo resistencias del mismo valor aquí, 2K, prácticamente el voltaje se me divide, 5 voltios y 5 voltios, siempre y cuando las resistencias sean del mismo valor, ¿sí? Ese es un divisor de voltaje. Si no lo vemos por ahí, o sea, si no lo vemos por un divisor de voltaje, podríamos hacer el cálculo tranquilamente. Como son resistencias en serie, estas dos se suman. Para sacar la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. Entonces yo tendría aquí 4 kilo ohmios. ¿Sí? Y tengo aquí mis 10 voltios. Y puedo calcular la corriente. Por ley de Ohm, la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Calculémosle así, paso a paso. 10 voltios sobre la resistencia, que en este caso es el equivalente de 4K. La corriente nos saldría 0,4 miliamperios. ¿Sí? Dividido para 4, de 0,4. Va dividiendo 4 para 10, perdón. Esto sería 2
2,5. 2, 4, sí. Perdón, no sé por dónde le vi 4 dividido para 10 y le quise hacer directo. ¿Estamos claros ahí la corriente? Entonces simplemente, si yo ya tengo la corriente que circula por este equivalente, es la misma corriente que está circulando por las dos resistencias. Y si yo quiero determinar solo el voltaje de esta resistencia, multiplico esta corriente por los 2 kiloohmios. Entonces, voltaje de salida va a ser la corriente que calculamos por la resistencia de 2K. Este es igual a 2,5 miliamperios por 2 kiloohmios. ¿Sí? Y ahí salen los 5 voltios. ¿Sí? No sé si le tienen claro esta parte. Como le dije, lo primero podría haber sido ver que claramente era un divisor de voltaje y como las resistencias son equivalentes, prácticamente el voltaje se divide para 2 y nos acaba de esta forma. De ahí la forma, por hacerlo el paso a paso, sería hacer una resistencia equivalente que es de 4K. Tengo el voltaje, calculo mi corriente y una vez que tengo la corriente en un circuito serie, es la misma corriente que fluye tanto por esta resistencia como por esta. Y saco solo el voltaje en esta resistencia que nos da los 5 voltios. ¿Sí? No sé si quedó claro ese temita. Sí, profe. Y la otra resistencia tendría nuevamente los 10 voltios, ¿no? Así es. La otra está, como lo ven acá en el grafiquito de acá. Bueno, cambiamos de color ahí. Está rojo. Exacto. La otra, pero si ven, o sea, lo que nos pide es el voltaje de salida sobre esta resistencia. Si nos pidiera sobre esta, lo que tú me dijiste, sería los 10 voltios, porque todo ese voltaje es el mismo voltaje que está en estas líneas, por decirlo así. ¿Sí? De aquí a acá yo tengo 10, de aquí a acá yo tengo 10. Eso lo estamos analizando solo en el semiciclo positivo. Entonces, a estas alturas, ya después de este análisis, mi señal de salida en el semiciclo positivo sería 5 voltios, el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, eso solo analizando el semiciclo positivo, ya tengo esta parte. Ahora analicemos qué pasa en el semiciclo negativo. Ya. Si yo tengo el semiciclo negativo, ¿qué va a pasar? El mismo análisis. Tengo aquí menos, más. Vengo por aquí, en este caso es menos, más, porque estoy analizando el semiciclo positivo. Viene por aquí la corriente, la corriente se va por aquí, se va por acá. Llega a este punto, este de aquí, se encuentra polarizado inversamente, este diodo. Entonces viene por acá, y este se encuentra polarizado directamente. Y regresó. Si ven el flujo de la corriente por lo general viaja o sea, esa es la nomenclatura, viaja de más, de positivo a negativo. Entonces, si está viajando por este lado así, y aquí ya no puede ir porque se está en polarización inversa, que es circuito abierto, viene por acá, está conservando más, menos. En sí, la señal de salida va a ser, tengo así, va a ser para este lado. Teníamos acá, ya habíamos analizado con el semiciclo positivo, 5 voltios. Ahora, ¿qué pasa con el semiciclo negativo? Igual yo tengo aquí, voy de este punto, tengo mi resistencia. Tengo acá, tengo esta resistencia. Y en paralelo con la de acá. Y de la misma forma tengo más menos. Igual voy a tener aquí 10 voltios. Y como esta resistencia, la R2, vendría a ser esta de acá, mi voltaje aquí a la salida vuelve a aparecer allí un divisor de voltaje. Podríamos hacer el mismo cálculo, pero como no ha variado nada, aquí estamos hablando de resistencias de 2K, 2K. Siguiente, tenemos aquí 5 voltios. ¿Sí?
Entonces, en sí, mi señal de salida sería de esta forma. Como voltaje máximo, 5 voltios. Bueno, entonces, ¿está claro esto? Ya. Profe, ¿cómo viajaba la corriente? O sea, salía del positivo y ¿por cuál de las dos resistencias entraba? ¿Por cualquiera? Déjame graficarte aquí. Vamos a ponerle así de otro. Vamos a ponerle de otro color. El color más bonito que hay. El amarillo. Amarillo como el sol. Ya, verás. Viene por aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí prácticamente se va a dividir la corriente. Esta va a fluir por este lado, esta va por acá, ¿no es cierto? Sigámosle a la de aquí. Vamos a seguirle a esta. Viene por aquí, viene por aquí. Como está en polarización inversa, es como que tuvieras como un capacitor, ¿no? Como un circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces no va a ir la corriente por allá. Y viene por acá. Viene por acá. Esta que vino por acá se vuelven a unir en este punto y salen para acá. Y se fue. El hecho de analizar esta parte de cómo fluyen las corrientes es para determinar la polaridad o el voltaje de salida. Entonces, si tú ves que la corriente viene por este sentido, entonces estaría viendo en la carga de más a menos. Y por esta razón es que en el semiciclo negativo, lo que decíamos la clase anterior, se hace una especie de reflejo. O sea, no se rectifica, no es una rectificación para abajo, como quien dice, no, sino se rectifica para arriba. Entonces, rectificadores de media onda, si tenemos esta señal de entrada, solo serán la parte positiva, ¿sí? Y rectificadores de onda completa, cuando hablemos de rectificadores de onda completa, será de esta forma. ¿Sí? No sé si quedó ahí claro, Pedro. Disculpe, el último, ¿cómo dijo? El último gráfico, ¿qué representación era? Sí, tranquilo. A ver, haciendo un pequeño resumen. O sea, rectificadores de media onda. De media onda, si es que es un rectificador de media onda, me dejaría pasar solo un ciclo, por ejemplo, el ciclo positivo. ¿Sí? Y el rectificador de onda completa, en cualquiera de las formas que hemos visto, con tap central, puente de diodos, me va a rectificar de esta manera. O sea, el semiciclo, la parte correspondiente al semiciclo negativo, se hace una especie como de espejo, teniendo en cuenta este tema de las corrientes, y tendríamos valores en el semiciclo positivo. No sé si ahí quedó claro. Sí, gracias. Ya, esto era el análisis, o sea, tener claro los análisis, como decíamos, polarización directa, cortocircuito, polarización inversa, circuito abierto. ¿Sí? Aquí nos pide calcular el nivel de DC a la salida. Ya. En este caso, el nivel de DC por la fórmula ahorita era 0,636 por el voltaje máximo. Ya tenemos el voltaje máximo que era 5 voltios. ¿Cuál sería nuestro voltaje DC a la salida? 3,18 voltios. O sea, si se dan cuenta, tenemos una señal de entrada de 10 voltios en alterna AC. Pasamos por este rectificador de onda completa y vamos a tener a la salida 318 voltios. ¿Sí?
Ese sería el componente DC asociado a todo este circuito. Ya. Profe, el componente de ese se hace referencia a que le representa como una línea recta, un valor medio, algo así. Sí, más o menos, mira, esta era nuestra componente de salida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el nivel de C, si estamos hablando de que aquí son 5 voltios, si yo le represento aquí el nivel de DC, me da 3,18, por ejemplo, aquí 3,18. Así. Ese sería mi nivel DC asociado a la señal. Si te das cuenta, la señal en sí no es un DC puro, es este tipo. Por ejemplo, aquí tiempo, voltaje. Este es DC puro, digamos que son 5 voltios. Esa es una señal de DC puro ideal, o sea, una línea recta prácticamente. Pero nosotros tenemos acá una especie de picos, como picos, 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 pero estos picos asociados a, si yo quisiera llamarlo así, al nivel DC que tengo en estos picos, estaríamos hablando en este caso, como te digo, 318 voltios, pero ya sería una componente DC. O sea, toda esta señal se podría asumir como 3,18. No sé si está claro ahí. Sí, pero Inge, una pregunta. ¿Y cuando Bueno, multiplicamos por 0,318? media onda. Eso, Ah, si bien. le revisas, tranquilo. Media onda era el voltaje DC, como era 0,318, la mitad. 0,318, sí. Cuando es media onda. Pero si te diste cuenta cómo nos salió la señal, nos salió de este tipo. Cuando salen así, eso es rectificador de onda completa. Entonces ahí el DC se duplica 0,36 por E máximo. Sí, Ya, gracias, Inge. ya, tranquilo. Ya. Y lo que hablábamos del PIB requerido de cada diodo. En este caso, por ejemplo, aquí en polarización, el semiciclo positivo. En el mismo caso. Entonces, en este, me hacía un circuito así. Bueno, me quedaban así la resistencia. 2K, 10 voltios. Una pregunta, Inge. ¿Cómo sabemos cuándo es lo que toca usar la fórmula de media onda? ¿El ejercicio nos tiene que pedir o cómo? Primero, tú tienes que darte cuenta qué señal estás teniendo a la salida. Si utilizas un diodo más que seguro va a ser media onda. Pero en este caso estamos utilizando dos diodos y analizamos qué señal tuvimos a la salida. Entonces, ¿qué señal tenía? Yo tenía de esta forma. Entonces, esto, voltaje de salida a tiempo, es onda completa. Entonces, ahí yo utilizo la otra, la de 0,36. ¿Sí? O sea, tiene mucho que ver con tu señal de salida. Si es que es un rectificador de media onda o rectificador de onda completa. ¿Sí? Gracias. Ya. El PIB era el valor en ¿cómo se llama? El valor máximo de polarización inversa. Entonces, si yo tengo aquí mi voltaje de salida, o sea, estoy graficando esto. Bueno, graficémosle aquí. Este sí como un cortocircuito, tal como está positivo o negativo. Y aquí esto sería un circuito abierto, ¿no es cierto? Ya. Si lo vemos de esta manera, tendríamos algo así. Circuito abierto. Cortocircuito, una resistencia, la otra. E sub 0. Este llamémosle R1 y esta R2. R1 y R2.
para que lo veamos de esta manera, más o menos. Ya. ¿Cuál sería el máximo voltaje, el PIB de los diodos? Si estamos viendo aquí, el voltaje máximo que va a soportar este diodo van a ser los 5 voltios. Yo aquí tengo 5 voltios, ya lo habíamos visto calculado. Entonces mi PIB va a ser igual a es el máximo voltaje que aplicaría yo en la parte de ruptura. Si hablamos a través del diodo, teníamos esta forma: polarización directa, polarización inversa y ruptura. Yo tengo aquí 5 voltios, entonces le estoy dando máximo a este diodo, está soportando, aunque esté en polarización directa, pero está soportando un voltaje de 5 voltios. Si yo mido aquí y acá, me va a dar los 5 voltios. Es como que pusieron el multímetro aquí, el multímetro en escala de voltios. No sé si queda claro ese tema. ¿Ya está claro hasta ahí? Sí, profe. Voy a cerrar el... Espera ahí. Por favor, antes de iniciar el siguiente tema, les voy a pedir a todos los que están presentes que escriban en el chat, presente, presente, presente. Ya saben, esa es la manera en que se toma asistencia en la clase. Igual ya el chat queda. Ahorita ya lo cerré a las 2:20, entonces ya no creo que se ingrese nadie más. Ya, por favor, todos. Igual las diapositivas de pronto ya está subido tanto al aula virtual como al aula virtual del módulo como al Teams. Vamos a avanzar el tema dentro del PEA. Está la parte de filtros pasivos. Vamos a hablar un poco de los filtros. Y bueno, nos faltaría el 2.3. La idea hoy es avanzar en los filtros pasivos. Dentro de los filtros pasivos también vamos a hablar de recortadores y sujetadores. Son otros temas diferentes, pero como la práctica de mañana o de pasado mañana es acerca de filtros, entonces vamos a entrar, yo quería ir rectificadores, recortadores y sujetadores, pero vamos a entrar a filtros y luego iremos a recortadores y sujetadores. Sí. Ya. Vamos un poco a hablar de los filtros. Los filtros son dispositivos electrónicos que nos permiten atenuar los componentes de alterna sin modificar la señal de continuo de la señal de entrada. Bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante todos estos conceptos. Los filtros ideales presentan una estructura de respuesta en frecuencia con un corte abrupto perpendicular. O sea, ya vamos a ver, déjenme anotar por aquí. ¿A qué se refiere esta parte? Quiere decir que idealmente yo tengo un filtro así. Si estoy hablando en frecuencia, si tengo mi filtro de 10K, ya vamos a ver 10K kilohertz a 20 kilohertz. Si yo tengo, no se ve muy bien, perdón. Se ve muy bien. Estamos hablando en frecuencia. Yo tengo 10 kilohertz a 20 kilohertz.
Lo que me dice que los filtros ideales tendrían un comportamiento de esta manera. O sea, así tipo una ventanita. Así. Lo que dice abruptamente perpendiculares sería de esta manera, que llega a los 10 kilohertz y ¡pac! Me filtra toda esta señal. Ya. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso es lo que quiere decir esa parte. Filtros pasivos. Como su nombre le indica, están diseñados con elementos pasivos, en este caso capacitores, inductores y resistencias. Estos tres elementos son elementos pasivos. Esta es una clasificación, se clasifican por sus componentes, entonces son pasivos. Nosotros específicamente vamos a revisar los filtros capacitivos. Y los filtros activos. Los filtros activos ya manejan lo que serían, manejan elementos como estos de aquí, que son los amplificadores operacionales, o los TVJ, que esto vamos a ver justo en el capítulo 3, que son ya los transistores. Estos los vamos a analizar paso a paso en el capítulo 3. Listo. Entonces, si hablamos de los filtros, según sus componentes son filtros pasivos y filtros activos. No hay a dónde. Filtros pasivos, los que están compuestos por elementos pasivos, resistencias, inductores y capacitores, y los filtros activos formados por amplificadores operacionales y transistores. Ya. También los filtros se clasifican por la onda que filtran. Como lo que les decía, estos son filtros, se podría decir filtros ideales. En este caso, un filtro pasabajos, como su nombre le indica. Pasabajos, si yo tengo una frecuencia de corte, me va a permitir, de mi frecuencia de corte, me va a permitir que pasen todas estas frecuencias. ¿Sí? Eso es un filtro pasabajos. Un filtro pasa altos, por decirlo así, tengo mi frecuencia de corte y me permitiría pasar todas estas frecuencias. Esos serían filtros pasabajos, filtros pasa altos. Y también tengo los filtros pasabandas. Entonces yo puedo tener, como les decía en un ejemplo anterior, puedo querer filtrar una frecuencia de entre 10 kilohertz y 20 kilohertz. Entonces voy a necesitar un filtro pasabanda que me permita pasar todas estas frecuencias. En este caso, por ejemplo, una de 15, 13 kilohertz estará dentro de las frecuencias que yo voy a pasar con este filtro. Pero si viene una frecuencia de unos 5 kilohertz, esa estaría por este lado, entonces no me va a permitir pasar, me va a bloquear esta frecuencia. ¿Sí? Igual yo también, aparte de los filtros pasabandas, que sería una especie de ventanita, tengo mis filtros rechazabanda. Ahora yo quiero que por ejemplo, en el mismo caso, 10 kilohertz, estoy poniendo valores así, al azar, 20 kilohertz. Entonces mi filtro rechaza banda, si yo vengo con una frecuencia de 15 kilohertz, no me va a dejar pasar 12, 13, pero frecuencias inferiores, por ejemplo, esta de 5 kilohertz entraría aquí, sí me dejaría pasar. Si tengo una señal de 35 kilohertz, en este tipo estaría por este lado, entonces sí va a pasar. Sí, no sé si queda claro que estos tipos de filtros, pasabajos, pasaltos, pasabanda y rechazabanda. Profe, a mí no me quedó muy claro el rechazo banda. Ya. El rechazabanda es como que yo tuviera una mezcla, para hacerlo así, una mezcla de un filtro pasabajos que me dejaba pasar de una frecuencia para abajo. Este era un pasabajo,
y un pasa alto. Eso sería en sí un rechaza banda. Pongamos valores, 10 kilohertz. Como les digo, los valores son referenciales, no tienen nada que ver. 20 kilohertz. Esta es mi frecuencia en bajo, mi frecuencia en alto. FH, H por lo general es height, alto, alto. Y L, low, bajo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo de 10 para abajo me va a permitir todas las frecuencias y de 20 para arriba todas las frecuencias. Si yo llego con una frecuencia de 15 kilohertz, vengo con mi frecuencia de 15 kilohertz, estaría en esta zona. Entonces, esta frecuencia me la va a rechazar mi circuito, mi filtro diseñado de esa manera, porque solo me permite de 10 para abajo o de 20 para arriba. No sé si ahí te quedó claro, Brando. Sí, profe, ahí sí. Profe, una pregunta, el filtro pasabanda, eh, ¿cómo funciona? O sea, por ejemplo, antes de que llegue al, me parece que es FL, antes de que llegue a FL se está comportando ajá, antes de que llegue ahí, ¿cómo se comporta? ¿Como un pasabajos o no? El filtro pasabanda solo te permite frecuencias dentro de esta banda, o sea, de la banda que tú definas. Entonces, estábamos poniendo valores, cambiamos de valores. Por ejemplo, 5, mi filtro es de 5 kilohertz a 50. Entonces, si yo vengo con una frecuencia de 2 kilohertz, por ejemplo, 2 kilohertz estaría aquí. Entonces, esta señal de 2 kilohertz me la va a rechazar, no me va a recibir esa señal. Si yo vengo con una de 60 kilohertz, es por el lado de acá, está por encima de los 50. Entonces, también me la va a rechazar. Solo me permite las frecuencias que estén dentro de este rango. Sí, no sé si ahí quedó claro. Sí, profe, ya me quedó claro. Chévere. Eso es solo un poco de la clasificación de los tipos de filtros que van a encontrar. Y ahora, como les decía, ¿en qué nos vamos a centrar? Específicamente en el filtro pasivo de tipo capacitivo. Capacitivo. Sí. Les había escrito, bueno, les estaba escribiendo, si lo formáramos como diagramas de bloque para tener un conversor AC DC de alterno a digital, de señal alterna a señal continua, conversor AC DC. Yo vengo primero con mi fuente, en alterna, por supuesto. Fuente alterna, lo que se utiliza el transformador es un poco más para bajar el nivel. Por ejemplo, el voltaje de la red que tenemos en la casa es de 120 voltios, 60 Hz, ¿no es cierto? Si yo utilizo este transformador, puedo llegarle a bajar este voltaje de alterna a unos 12 voltios por ejemplo, y mantengo mi frecuencia de 60 Hz. La frecuencia no se varía con un transformador, solo el nivel de voltaje. Y de aquí yo entro con mi rectificador, la parte esta, rectificador, en este caso de onda completa. Si vamos a ver así, yo tengo acá una alterna. ¿Con qué nivel? 120. Paso del transformador, yo sigo teniendo una alterna. ¿Pero qué nivel? Por ejemplo, 12 voltios. Vengo acá a mi rectificador de onda completa. Voy a tener esta señal. Este tipo de señal. Y vengo a mi filtro. ¿Qué va a ser el filtro? Me va a crear una señal así. Déjenme tratar de verificar un poco. ¿Qué va a ser el filtro? Por ejemplo,
o qué función tendría el filtro. Por ejemplo, esto es la misma señal que está acá, ¿no es cierto? Pero el filtrado lo que me va a permitir es tener una especie de señal de este tipo, como el azul. Lo estoy graficando en este momento. La señal tipo azul sería la que iría. Bordea las crestas de la señal y de ahí empieza a bajar y vuelve a subir. Ya vamos a ver por qué se produce ese efecto. Pero esa señal en azul es la que yo tendría con el uso de mi filtro capacitivo. Y a la carga lo que vendría sería ese tipo de señal así. ¿Para qué nos ayuda el filtro? Es para ir obteniendo una señal DC más pura. Si lo ven aquí, la señal DC va a estar a esta altura más o menos. Ya vamos a ver matemáticamente. No le vamos a meter muchas fórmulas, pero vamos a analizar cómo es que se producen estos efectos. Entre esta etapa y esta, hay otra etapa que lo vamos a ver luego, que es la de regulación. Aquí ya involucra diodos Zener, que es el último capítulo. Entonces, si lo pudiéramos ver lo que va a hacer es que esta señal así con unas especies de... Esta etapa de regularización que nos va a hacer que esta señal tipo con una especie así de piquitos ya logre ser una señal de C pura. Pero esta etapa de regulación se hace con los Zener y la veremos al final de este capítulo 2. Sí, no sé si queda claro. De esta manera convertimos una señal no analógica, alterna en una señal continua. Profe, y la frecuencia sigue siendo la misma, ¿no? Sí, la Hasta frecuencia, que se haga DC. hasta aquí tú ya tienes 60 Hz y aquí ya, claro, ya, tú ya con el filtro, en sí en este caso el filtro lo que te hace es esta especie de rizado, ya vamos a ver esos términos, para convertirte en una señal DC. En una señal DC pura, nos faltaría aquí el único paso entre el filtro y la señal, sería la parte de regularización, que ya la vamos a ver luego. Pero de esta manera yo podría tener una fuentecita de voltaje. O sea, si yo creara una fuente digamos que a mis requerimientos, puedo tener así. ¿Qué más? Todo esto ustedes tienen dentro de lo que les decía, en qué aplicaciones tienen conversores analógicos, conversores de alterna continua, es en los cargadores de su compu, en los cargadores de su celular, en las fuentes de televisiones, en lo que es la parte de equipos de radio. Entonces ellos ya está envuelto toda esta parte. Conectan a un sistema de AC, transforman, rectifican, filtran, regulan y tienen ya una señal de C pura. ¿Sí? Y esta señal de C pura, bueno, ya el tratamiento después en sistemas digitales o en sistemas de control, todo eso ya es diferente. No sé si está claro ahí. Sí, profe. Ya. Como les dije, bueno, de todos los filtros nos vamos a dedicar netamente a estos. En sistemas digitales creo que ya ven todos los filtros pasabajos, pasaltos y el diseño de esos filtros. Pero aquí vamos a manejar solo los filtros capacitivos, los cuales nos llevarán a tener conceptos que vamos a ver más adelante de rizado, conceptos de voltaje de rizado, por ejemplo, constantes de tiempo. Avancemos mejor y vamos hablando sobre eso. Ya. Vamos a analizar lo que sería el filtro capacitivo en un rectificador de media onda. Si hacemos por un lado, si hacemos de un momento, si nos olvidamos de este capacitor de un momento, estamos ahí en un circuito rectificador de media onda. El nombre lo dice, filtro capacitivo en rectificador de media onda, porque vamos a colocar un capacitor dentro de este rectificador y vamos a ver el efecto que tiene.
¿Cuál es la función? La función básica de un capacitor es almacenar energía. Eso creo que sí la tienen claro, ¿no es cierto? Almacena la energía en forma de campo eléctrico. El comportamiento para energía alterna. Para energía alterna es como que fuera un cortocircuito. Para energía para DC es como que fuera un circuito abierto. Aparte de que igual con lo que sería, si lo vemos en un comportamiento ya de la parte capacitiva, el capacitor adelanta o retrasa la señal. Bueno, ese es en otro análisis, en circuitos han de analizar esa parte. Pero para nuestro análisis aquí en dispositivos, vamos a tener en cuenta esta partecita, que la energía va a ser almacenada dentro del capacitor. Ese será el punto más primordial ahí. De esta manera, ¿qué tenemos? El rectificador de media onda. Vamos a poner las dos señales. Nuestra señal de entrada Bin. Como es rectificador de media onda, solo tenemos los semiciclos positivos. Esta es mi salida. En introducir este capacitor, lo que va a pasar en polarización directa, cuando estemos con el semiciclo positivo, en el primer intervalo, este diodo se hace un cortocircuito. Este capacitor, en el primer intervalo se empezaría a cargar. Aquí empieza a cargarse. Capacitor. Mientras está pasando este semiciclo positivo, el capacitor se va a cargar. Se va a cargar. Una vez que se carga, cuando empieza la señal de entrada, como quien dice, irse al semiciclo negativo, lo que va a pasar en mi señal de salida es que como tenemos el voltaje del capacitor, este se va a ir descargando y va a tener este efecto. Se carga, se descarga el capacitor, se carga y se descarga el capacitor. ¿Sí? ¿En qué momento se descarga el capacitor? Si nosotros le vemos aquí, cuando está en el semiciclo positivo va a empezar a cargarse el capacitor. Cuando esté en el semiciclo negativo, lo que pasa es que esto se hace un circuito abierto, el capacitor ya está cargado. Entonces, lo que vamos a tener, vamos a tener esta parte. Un capacitor cargado y una resistencia de carga RL. Entonces, aquí, en polarización inversa, cuando el diodo está en polarización inversa, el capacitor que previamente ya estaba cargado, se empieza a descargar a través de la RL. Es como que tuviéramos solo aquí una pequeña fuentecita con la RL y se empieza a descargar. Este efecto de descarga del capacitor es lo que vemos aquí. Sí. No sé si queda claro ahí. En el primer semiciclo positivo, mientras la señal va polarizando directamente al diodo, este se cierra y el capacitor empieza a cargarse. Una vez que está cargado, cuando empieza ya a ir hacia el semiciclo negativo, el diodo se polariza inversamente y solo nos quedaría el capacitor y la resistencia y empieza el proceso de descarga. Entonces, este efecto, esta señal aquí, es la del capacitor descargándose. Vuelve la señal en el siguiente ciclo, se carga el capacitor y vuelve a descargarse. Se carga, se descarga, se carga, se descarga. ¿Sí? No sé si está claro ahí. Sí, una pregunta, ¿no se descarga hasta cero o no? Ya.
Muy buena pregunta. ¿Se descargaría cero? Mucho tiene que ver, más adelante vamos a tomar ese tema. Bueno, anotémoslo ahorita. Hay algo que se llama tau. Tau o es la constante de tiempo. Este tau, al ser elementos resistivos y capacitivos, está determinado por R, el producto de R por C. Entonces, ya. Esta constante de tiempo definirá, si yo disminuyo este valor, este tiempo se verá afectado y se descargará enseguida. O sea, si lo que tú dices, Pedro, yo podría llegar a tener una señal así. Así. Todo eso depende de esta constante tau. Pero no nos, o sea, para un diseño no necesitamos que se descargue a cero. Lo que tratamos de buscar es llegar a un DC puro. Entonces a mí me va a interesar que esta constante, que la descarga, el tiempo que el capacitor se demora en descargar sea muy largo, cosa que yo tenga una señal de este tipo, como diente de sierra. No sé si quedó ahí, claro. Sí, profe. Sí, o sea, sí, como tú dices, sí puede llegar a descargarse a cero. O sea, bien, se cargó el capacitor. A ver, tengo mis dos señales. Viene, se carga el capacitor y sí puede llegar así, a tender a cero. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que esta señal llegue a ser una DC pura, porque eso estamos queriendo obtener. Entonces, el tiempo de que se cargue el capacitor y se descarga tiene que ser esta descarga. El tiempo que se descargue tiene que ser muy elevado para que se pueda descargar, para que pueda tener este efecto. O sea, no tiene que de una descargarse el capacitor, para eso igual vamos a hacer a ver si hacemos ejercicios, sí creo que hacemos ejercicios para ver esto. Y muy importante ya lo que se menciona, el tau, una especie de como Z, la Z árabe tau, que es R por C, que es la constante del tiempo. Bueno, aquí estaba lo que les traté de explicar, pero aquí está un grafiquito ya más decente. Entonces, volvamos a tener en cuenta esto. Estamos analizando ahorita uno de media onda. ¿Por qué? Porque es más visible este efecto. Ya vamos a ver que para el rectificador de onda completa también se comporta de esta manera, pero ya al tener más picos, entonces el proceso ya es más chiquitito. Por eso lo estamos analizando primero con el rectificador de media onda. En el semiciclo positivo, como les decía, de aquí hasta acá, el diodo estaba polarizado. El diodo estaba polarizado directamente, circuito abierto. Teníamos el capacitor y la carga. Más, menos. Entonces, en esta parte, el capacitor lo que está haciendo es cargándose. Está cargando. La salida sigue manteniéndose la señal de entrada, pero el capacitor se está cargando. Cuando empieza el proceso en el que el diodo está en polarización inversa, yo tengo aquí mi circuito abierto, tengo mi capacitor y mi resistencia. A ver, entonces, en el semiciclo negativo, en esta parte de acá, yo lo que voy a tener es el efecto de la descarga del capacitor. El capacitor se va a comportar como una pequeña fuentecita. Y solo voy a tener la fuente y la resistencia. Entonces, viene aquí, se carga primero,
Se polariza inversamente el diodo, tengo mi capacitor cargado hasta que valora hasta el valor máximo. Y de ahí empiezo a descargar a través del aire cuando cuando estoy en el semiciclo negativo. Y ese efecto a la salida se ve de este tipo. Y aquí está apareciendo igual lo que es el tau, el RC. Ahí está claro. Este efecto de carga y descarga del capacitor nos da unos puntos llamados punto de corte, donde empieza a descargarse. Y el punto de umbral, donde se descargó y vuelve a cargarse. Entonces aquí llegó a descargarse y aquí se volvió a cargar y empieza la descarga. Entonces estos puntos están determinados por un θ1 y un θ2, que sería el valor del ángulo de descarga θ1 y θ2 el valor del ángulo de carga. Ya, aquí muy importante que esto de aquí nos genera un voltaje, el voltaje DC. Como les decía, lo ideal es llegar a un nivel así, DC. Pero al no tener este tipo, nuestro nivel de DC en la carga está dado por esta expresión, donde Vmax es el voltaje máximo que tengamos a la señal rectificada, menos el voltaje de rizado. ¿Cuál es el voltaje de rizado? Es este punto, de este punto a este punto. Este es el voltaje de rizado. Todo esto es el voltaje de rizado que acá está señalado. ¿Sí? Sería entre el punto umbral y el punto máximo. Entre este punto umbral y entre el B máximo. Nos da nuestro voltaje de rizado. Y para tener el componente DC, estamos hablando que es el voltaje máximo. Prácticamente aquí le reducimos el voltaje R sobre 2 sería esta parte de aquí y aquí tenemos nuestro voltaje DC. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos que nuestro voltaje DC solo de manera rectificada era 0,318 B máximo. Ya. Ahora nuestro voltaje DC va a ser 8 mayor, pero va a estar determinado por esta fórmula, donde tenemos que P máximo, el voltaje máximo, menos el voltaje de rizado sobre 2. ¿Sí? Esto era antes del filtrado. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Perdón. No, le iba a preguntar eso mismo. Y este es después del filtrado. Entonces sí, creo que en el preparatorio les preguntan cuál es el voltaje antes del filtrado. Entonces ahí está el voltaje antes del filtrado. Y después del filtrado yo debería conocer mi voltaje de rizado y con esta fórmula lo podría calcular. Sí, pero sí queda claro el concepto, como decíamos, o sea, antes del filtrado. Entonces es mi rectificador de media onda. Habíamos visto un ejercicio que, por ejemplo, estaba aquí, el voltaje máximo era 5 y mi nivel 318. Esto es solo un ejercicio, les digo, no es que siempre sea eso. Entonces, este era mi nivel DC asociado a esa señal. Ahora con el filtrado, mi nivel DC va a ser este de aquí, el que está de manera de este. Perdón, este que está aquí. El que está punteado aquí. Este va a ser mi nivel DC correspondiente a mi señal ya filtrada. ¿Sí?
como les digo, de ahí la parte que falta, que ya la analizaremos luego, sería la regularización, y ahí vamos a tener ya lo que decíamos, un nivel de DC puro. ¿Sí? Muy importante tomar en cuenta aquí, voltaje máximo. Voltaje máximo en la carga, voltaje pico a pico del rizado, esta parte de aquí. El tiempo, bueno, estos son los tiempos de carga y descarga del condensador, y el tiempo de un ciclo, el periodo. Y esta formulita, que ya la vamos a utilizar más luego. ¿Les parece si nos damos un pequeño break de unos 5 minutos? Sí, pero está bien. Iniciamos a los 3 y 7. Pero por favor, es igual, si tienen preguntas, como les he dicho, la idea es que vayan entendiendo, y las preguntas son antes de que finalice el ciclo. Entonces, si tienen preguntas, las vamos viendo, las vamos revisando, y no se queden callados, ¿sí? La idea es que se entienda, que quede todo esto claro. 5 minutitos, a ver, 3 y 8 empezamos ya. Eh, ya. Aquí, nosotros en un rectificador de onda completa, por eso iba el análisis con el rectificador de media onda, porque era más visible lo que sería el factor de rizado y el tiempo de carga y descarga del capacitor. Pero en un rectificador de onda completa, igual se va a poder observar esto. Entre cada ciclo va a haber una descarga del capacitor. Vamos a decir, compañero, puede que sea tan pequeño el tau que vaya a cero, pero eso no es la idea. Lo que estamos buscando es tener una señal DC lo más pura. Aquí vamos a tener estas formulitas. No es pues el desarrollo, porque eso es pura matemática, y lo interesante es aplicar las fórmulas para tener los valores. Entonces, la parte de dónde salió no está puesta, pero sí interpretemos qué variables tiene. En este caso, el voltaje máximo, habíamos hablado que había un ángulo, aquí está, teta 1 y el teta 2. Entonces, la corriente máxima va a ser igual al voltaje máximo por el seno de este ángulo de acá, RL, que era la carga, por el valor del capacitor, W, todos sabemos que es, o bueno, si no sabemos es igual a 2pi por F, y por el coseno del ángulo. Entonces, de esta manera calculamos el I máximo. Ya vamos a hacer igual un ejercicio con esto para obtener el I máximo y saber cómo calcular el teta 1. Y el factor de rizado. El factor de rizado también se puede ocupar por esta fórmula, que es el voltaje RMS sobre el voltaje DC a la salida. Este L es load, que es la carga. Sí, con estas fórmulas vamos a hacer unos ejercicios ahí. Esto sí es muy importante igual tener estas formulitas, el voltaje DC a la salida. Lo único que varía entre un rectificador, sí son diferentes fórmulas, pero en el rectificador de media onda, nosotros aquí tenemos 2 FC, y en el rectificador de onda completa tenemos 4, el valor de 4. ¿Por qué? Porque en el rectificador de media onda solo tenemos una parte del semiciclo, el de media onda.
Y en el rectificador de onda completa tenemos prácticamente el doble de picos, por decirlo así. Entonces, por eso varía aquí el 4. Como les digo, para sacar esto hay un poco de matemática inmersa, pero no lo vamos a ver. Solo tengamos en cuenta estas fórmulas que vamos a utilizar. Igual el factor de rizado se calculará de esto. Aquí tenemos frecuencia que nos va a dar el valor del capacitor, la carga, y podemos sacar el factor de rizado. ¿Sí? Aquí está igual la fórmula para sacar el teta 1, teta 2. Vamos a hacer directo un ejercicio, creo que está aquí. Vamos a tener este ejercicio. Vamos a hacerlo. Ya, nos pide determinar el voltaje de rizado. Perdón. Determinar el voltaje de rizado, el VR, en un rectificador de onda completa. Al cual le vamos a utilizar un capacitor. Nos da el valor del capacitor de 100 microfaradios. Y la carga, nos dice que la carga absorbe la IDRL 50 miliamperios. Calcular además el porcentaje de rizado. Si el voltaje pico rectificado es de 30 voltios. ¿Sí? Perdón. A ver. Y vamos a... A ver. Santiago Carvajal. No sé si nos puedes compartir. Vamos a tratar de que de realizar este ejercicio. Santiago. Sí, profe. Ya. Ayúdanos compartiendo. Puedes compartirle un Word para irle haciendo, o la pizarra. Igual en sus computadoras le pueden ver como whiteboard. Puedes sacar una pizarra ahí. Sí le puedes sacar, pero sácale tú y compártenos la pizarra. Igual vamos a ver si lo hacemos de esa manera para ir haciendo con ustedes los ejercicios, ¿sí? ¿Sí puedes compartirla? Sí, profe, se está abriendo Ya ver. la pizarra. Y a ver, tomémosle, no sé si pueden tomarle un pantallazo tómenle ahí un pantallazo para ir viendo, para que todos tengamos el enunciado. O copienlo en una hojita. Por ejemplo, aquí que me dice, primero los datos, igual a 100 microfaradios, la carga absorbe 50 miliamperios, factor de rizado, si el voltaje pico rectificado es de 30 voltios. Ya a ver si le puedes compartir ya. Tanto nomás ahorita. Listo. Vamos a ponerle ahí, por favor, el enunciado nos pide el VR. No sé, escríbele así con el dedito, con el mouse.
Pero ya, eso van a ser nuestros datos. Con igual una incógnita ahí. Eso es lo que necesitamos calcular. Tenemos que el capacitor es de 100 microfaradios. Ponle el exacto, sea igual. Exacto, 100 microfaradios. Nos pedía también el porcentaje del rizado. Ponle el porcentaje ya. Eso también es incógnito. El voltaje máximo. Nos decía voltaje pico rectificado, pero ese va a ser nuestro voltaje máximo. Vmax igual 30 voltios. Nos daba también la corriente en la carga que le puedes llamar IL. Muy bien, así estamos bien. IL igual 50 miliamperios. Tú lo estás haciendo solo con el mouse. No, Inge, mi pantalla es táctil y le puedo escribir. Ah, ya. Yo con todo y lápiz, pero me salen unos números medio chocos. También se ve claro los tuyos. Ya, verás, vámonos. Teníamos una formulita para calcular el voltaje DC. Déjame ver si voltaje DC. ¿Qué más nos decía el enunciado? Déjame ver, es un rectificador de onda completa. Ponle por ahí, ponle onda completa, ponle por ahí. Arribita, ya, exacto. Vamos allá. Solo te voy a compartir un ratito y a ver, te voy a dejar de compartir un rato. Solo para irnos acá. Ya. Si le ves ahí, Santiago, podemos nosotros calcular el voltaje. ¿Cómo está acá? El voltaje DC. Estamos hablando de un rectificador de onda completa. No sé si le puedes copiar la fórmula ahí. Y la volvemos a compartir, ¿ya? Ya, profe. Ya le copié. Pero espérate, dame un chancecito. Sería con la... primero. Porque tenemos B máximo, que eran los 30 voltios. Tenemos la corriente que estás utilizando en DC. El 4 es una constante. Tenemos la frecuencia. Si no nos dice la frecuencia, podemos manejar 60 Hz. Y el capacitor. Ahí sí, compártelo tú, por favor. Anotemos la otra. Te voy dictando ya. Voltaje DC es igual a voltaje máximo menos, ponle ahí una, allá si le tomaste, y DC, y LDC, pues, sobre 4 FC. Listo. Vamos a ir calculando, por favor. Tenemos todos los datos, como te digo, voltaje máximo, como les digo, perdón, voltaje máximo son los 30 voltios, el IDC nos está dando 50 miliamperios, el 4 le multiplicamos la frecuencia 60 Hz, y el C también nos daba 100 microfaradios.
Igual con, vamos a hacer. Igual todos, lo importante sería que lo vayan haciendo igual en una hojita ahí para ir comprobando igual las respuestas, ¿sí? Listo. Ya verás, ahorita tenemos el voltaje DC, o sea, el voltaje que tendríamos sobre la carga. Pero también teníamos que, no sé si te acuerdas que el voltaje DC, cópiale esta formulita más por ahí abajito más o menos. Ya, o a la izquierda, bueno, está bien. El voltaje DC era igual al voltaje máximo menos el voltaje de rizado sobre 2. Eso también es una fórmula que estábamos viéndole en el análisis. Si te das cuenta, ahí tienes el voltaje DC que acabaste de calcular, el voltaje máximo, que es un dato del enunciado, y puedes despejar el voltaje de rizado, que es una de las incógnitas que nos pedía. ¿Sí, Brando? Profe, disculpe, esa ecuación que acabo de poner, que le acabo de dictar al compañero, no está en esa imagen de las fórmulas, ¿no? ¿Dónde estaba, profe? ¿Tienes descargado el archivo? Eh, Está, no, profe. bueno, si te descargas estaba dentro de las fórmulas, no estaba, sino en una diapositiva antes. Estaba junto con la corriente y el voltaje DC. Ah, ya, profe, ya le reviso. Gracias. Sí, tranquilo. Sí puedes descárgate y le vamos viendo. Pero sí estaba en las fórmulas. Como les digo, ya, chévere. Ya tenemos nuestro voltaje de rizado, que era una de las dos incógnitas que nos pedía. Volvamos, verás. Déjame compartirte acá. Ya, chévere. Déjame compartirte acá y de paso contestamos lo de Brandon. Brandon, ahorita estoy con la diapositiva. Como les digo, esto igual tienen ustedes. ¿Dónde estaba? Aquí está. Brandon. No sé si le ves ahorita. Sí, profe. Muchas gracias. Chévere. Ya. Listo. Igual como les digo, voy a ver si es que los ejercicios lo hacemos de esta manera, un poco más interactivo entre todos, porque como les digo, no, mi función no es indicarles cómo hacer los ejercicios, sino que ustedes lo vayan entendiendo y que igual lo vayan comprendiendo y revisando en conjunto. Ya verás. Listo, Santiago, verás. Vamos a, solo aquí te quería hacer entender esto. Nos pide ahorita el factor, a ver, el rizado ya tenemos. No, el factor de rizado, lo que teníamos era el voltaje de rizado. Si te das cuenta aquí, o si puedes anotarle por ahí esta fórmula, o síguele anotando, pero no, antes de que le anotes, comprendamos, necesitamos el factor de rizado, que es este de aquí. La frecuencia tenemos, el capacitor tenemos, la carga tenemos o no tenemos, Santiago. No, profe, ahorita revisando los datos no tenemos. A ver, ¿crees que podríamos sacarla? Tenemos así, verás. Lo que tú tienes ahorita era la corriente que te dé el enunciado, corriente DC, y acabaste de sacar un voltaje DC. Voltaje y corriente, ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Esta R sería la R de la carga. Tienes el voltaje, tienes la corriente, puedes obtener tu resistencia de carga. ¿Sí le entendieron esta parte? Sí, profe. Ya, chévere. Ahora sí, volvamos con lo que estabas compartiendo, por favor.
La famosa ley de Ohm. Que nos sirve en la mayoría de la mayor parte. Ya que la carga consumía 50 miliamperios. Y de esa manera podemos determinar la carga. Como les decía, bueno, para enunciados por lo general se pone una resistencia, pero eso no quiere decir que ustedes afuera van a encontrar una resistencia que diga RL, sino la RL puede ser la impedancia de entrada a otro circuito, puede ser un parlante, si es que hablamos de amplificadores de audio, o sea, es carga, o sea, se le denomina la resistencia de carga, por eso en inglés le ponen RL, que es el load de carga. ¿Sí? Muy bien. Ahora simplemente ya tenemos todos los datos. Si quieres te voy dictando el factor de rizado es igual a 1. Es igual a 1 sobre 4 raíz cuadrada de 3. FC, F por C por RL. Listo. Tenemos todos los datos y podemos calcular lo último que nos pedía. De estos ejercicios igual, estamos haciendo ahorita uno con un rectificador de onda completa, qué sé yo, en la prueba podría aparecer uno de rectificador de media onda, cosas así. Entonces, sí es importante comprenderle cómo lo estamos resolviendo. Simplemente para el rectificador de media onda cambiaría un poco la fórmula en donde estaba el 4, va el 2 y cosas así, usando las fórmulas adecuadas. Inge, disculpe, ¿por qué le pone 60 de frecuencia? ¿Era dato del ejercicio? No nos ponía, pero eso les decía, si no les ponen, asumamos que 60 Hz. Pero sí deberíamos tener una frecuencia que nos diga. En la prueba sí les voy a poner todo claro para no asumir cosas que no. Porque ahí tú puedes poner asumo 100 Hz o asumo y se va a complicar. Entonces ahí sí les voy a poner. Pero en este caso les dije que asumamos 60 para cuestiones del enunciado. Gracias. Sí. Listo. Ese sería el factor de rizado. Si lo queremos ver en porcentaje, simplemente lo multiplicamos por 100 y lo dejamos como tau igual a 4.31, 4,31%. En porcentaje exacto. Porque creo que nos decía en porcentaje. Simplemente exacto. Chévere. Santiago, no sé si tengas alguna pregunta. ¿Te quedó claro cómo lo hicimos? Mi profe sí está claro. Chévere. A ver, a todos, ¿les quedó claro cómo fue realizado este ejercicio? ¿Sí, Brando? Profe, ese valor de RL siempre, o sea, si es que no nos da, vamos a sacarle con la ley de Ohm. Sí, o sea, analízale un poco. ¿Tienes voltaje? ¿Tienes corriente? O sea, no, en ese caso no le podrías decir no tengo datos. Porque si tienes el voltaje, la IL era por el enunciado. La I de la carga, 50 miliamperios. Y de paso calculamos el DC, calculamos para poder obtener el voltaje de rizado. Entonces tenemos IL, tenemos el voltaje DC, podemos calcular la RL. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Sí. Si no, podría ser que el enunciado te dé la RL, pero capaz que no te da la corriente. Siempre va a haber algo que no te dé, entonces tienes que analizarle por dónde le podrías sacar. Por ejemplo, si no nos daba la corriente y nos daba el mismo enunciado, el mismo ejercicio, pero en vez de arriba la corriente te daba una resistencia de carga, entonces igual hubiese sacado el voltaje DC. Como tienes la resistencia de carga, podrías sacar la I de C, si te pidiera. Si no, ya simplemente aplicarías abajo la R de carga. Sí, no sé si quedó claro, Brando. Sí, profe, muchas gracias. Ya, chévere. Vamos ahí. Gracias, Santiago. Déjame. Entonces, igual, Santiago. Vamos ahí. Creo que ahí las son un poquito más interactivas, ¿no?
Listo, esto ya lo resolvimos. Ya, vamos aquí. En este caso, déjame ver aquí. Con Joffre Suárez. ¿Estás ahí, Joffre? A ver, porfa, ayúdanos igual compartiendo. Igual sácale la pizarrita, el whiteboard o Yo pizarra. estaba buscando y tengo que descargar, profe. Ah, no le tienes. Ya, listo, listo. Dale. Bueno, ya, para todos, para la próxima clase, todos descargados. Yo pensé que venía por defecto, pero dale. Si no tienes, le descargan el whiteboard. Ah, no, no, no hay problema. Ábrele un Word, aunque sea. Vamos ahí. Ya, profe. Dale. Aunque sí me permite trabajar online. Será. A ver, compártele para verle. O ábrele un Word. Ya, profe. Poniendo el Zoom, sí creo que había alguna pizarra por aquí, pero bueno. Ya. Listo. Verás, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice que es un rectificador de onda completa. Ya. En este caso, este rectificador dice rectificador de onda completa con filtro capacitivo. Ya. Entrega 50 voltios de continua. Vamos poniéndole el voltaje de ese. 50 voltios. Ya. Y nos dice que nos da un voltaje de rizado en RMS de 0.8. ¿Cuánto dijo, profe? 0,8. Dame un minutito. A ver. A ver, vamos ahí. Ya. Listo. Y nos pide la carga, también nos da la RL de 200 ohmios. RL 200 ohmios. Nos dice hallar Ya. la corriente pico que debe soportar los diodos. Ponle la ID máxima. La de diodo. Máxima. Ya, eso es lo que nos va a pedir. Ya. Listo. Verás, había una fórmula, igual esto es fórmula, igual le revisan ahí. Es que el factor de rizado, el tau, no es el tau, es como Z. O el rizado, ponle la R nomás. No, porque no vayamos a confundir con la constante de tiempo. R nomás pone. Ya. El rizado es igual al B, a ver, déjame ver, al B RMS
Ya. sobre el voltaje DC. Sobre el voltaje DC. Listo. Ahí tienes esos dos datos. Tienes el voltaje RMS, que es en la salida del rizado, es 0,8. 0,8. Y tienes el voltaje DC, que sería 50. Y ya tienes ese valor que nos va a servir para calcular el capacitor. Ya. Fernando, ¿de pronto tenías alguna pregunta o se quedó la mano alzada? Se quedó la mano alzada, profe, ya le bajo. Ahí utilizaríamos la otra fórmula, profe. Entonces, aquí utilizaríamos la que dice que este factor de rizado, la que utilizamos anteriormente, el factor de rizado es igual a 1 sobre 4 raíz de 4 raíz de 3 por F por C por F también y por la RL. No, está bien, por C por F y por la RL. De esta manera, si te das cuenta, ya tienes el factor de rizado, tienes exacto, despejamos la C. Vamos a despejar la capacitancia. Porque tienes la frecuencia igual a 60 Hz, ponle. Eso. F sería igual a Sí. Entonces, igual en la prueba yo sí les voy a especificar la frecuencia para que no quede. F sería 4 raíz de 3 por F por... A ver, sería C igual a 1 sobre 4 raíz por F por RL. Y ya vamos a calcular el capacitor del filtrado. Me salió ese, profe. Estamos en 7.51 por 10 a la menos 4. Verás, ¿para qué calculamos la capacitancia? Verás, la fórmula, igual esas fórmulas. Cópiale más abajito. No le escuché, profe. ¿Puede repetirme? Ya. Te decía que le copies la fórmula de la corriente.
Verás, más abajito, más abajo ponle. Yo te voy dictando. Ya. Y del diodo máxima, eso igual está en las fórmulas que vimos. Y de máxima. Del diodo máximo. Ya, es igual al voltaje máximo. Voltaje máximo. Ya, abre paréntesis. Ya. Ponle tipo fracción, o sea, ponle una línea fracción, como fracción, exacto. Ya, arriba ponle seno de teta 1. Seno. Sí, seno, teta 1. Teta 1. Sí, Teta 1. abajo en el denominador RL. Ya, ahí ponle, ya fuera del numerador, denominador, al lado de la rayita de la fracción, ponle más. W por C por coseno de teta 1. Exacto. Cierra todos los paréntesis. Solo para analizarle la fórmula, B máximo todavía no lo tenemos, porque la que teníamos era el voltaje, creo que le estaba dando el voltaje DC, pero no es el B máximo. Ya vamos a calcular el B máximo. Entonces, en esa fórmula nos falta B máximo y el ángulo teta 1. De ahí todo lo demás tenemos el W es igual a 2pi por F. El C acabamos de calcular, entonces nos falta el teta 1 y el B máximo. El B máximo empecemos. Verás, el B máximo lo podemos calcular de la siguiente fórmula. B de C, el voltaje de C. El B máximo. A ver, no, ponle el voltaje de C. Te voy dictando. Ya. O sea, de ahí después le despejamos, pero partamos de la fórmula inicial. Ya. El voltaje de C. ¿Ya? Es igual al voltaje máximo. Ábrele como fracción. Voltaje máximo, numerador. Exacto. Abajo en el denominador, ábrele un corchete medio grandecito. Está bien, era 1 más. 1 más. Abre ahí otra fracción. 1 en el numerador. Solo el 1. Y abajo 4 FC. FC RL. Y ciérrale todo ahí. Listo. Esa es la fórmula. Analizamos igual ahorita la fórmula. El BDC es el dato que nos está dando el enunciado. Tenemos la frecuencia, tenemos el C, tenemos el R, podemos despejar ya el B máximo. ¿Sí? ¿Dónde sería el máximo? Multiplica todo el denominador. Exacto. 1 más. Sí, en este caso, bueno, ahí le revisan las fórmulas, pero era 4 porque es de onda completa. Si fuera igual un ejercicio del mismo, pero como media onda, sería ahí un 2. Eso dicen las formulitas.
El capacitor sí está bien el valor, profe. Es 0,75 mil. Farad. Y la RL era del enunciado que nos decía 200. Sí, 200. Inge, disculpe, la primera fórmula que le puso que tau es igual a BRMS sobre BDL, esa fórmula, ¿de dónde le sacó Inge? Sí, eso está en las diapositivas. Como les dije, no les voy a poner, porque de gana les voy a matar con toda la parte matemática que hay detrás de eso, pero sí está la fórmula en las diapositivas. Le puedes revisar. Estaba justo, déjame ver. Te voy a dejar de compartir un ratito. A ver, mira, estaba por aquí la persona. Aquí está. Ah, están justo las dos fórmulas ahí al lado. ¿Sí la ves? Ah, ya, Inge, muchas gracias. Sí, o sea, como les dije, detrás de salir esta fórmula hay un pocotón con, no creo que quieran clases de matemáticas ahí, sino vamos directo a lo práctico, ¿sí? O sea, solo les puse esto. Ya, ahora sí síguenos compartiendo, perdón, Joffre. Ya, profe. Ahí, profe. Sí, ven. Sí. ¿Cómo va? ¿Ya le sacaste o dividido por De esta manera tenemos nuestro voltaje máximo. Si regresamos a la fórmula de la corriente, ¿qué nos haría falta? Solo el θ, No, el ángulo. Ya, para el ángulo igual hay una formulita. Te la voy a dictar. Igual θ1 es igual a seno inverso, seno a la menos 1. Ya. Abre paréntesis, uno medio grande, porque es con una fracción media grandecita. Ya, ábrele una fracción. Ya ciérrale. Creo que se nos salta ahí. Ya arriba en el numerador, 4FCR, FC, Ya. RL, FC, RL menos 1. Menos 1. Y abajo vuelta 4 FCRL más 1. El C es de capacitor, no es de, bueno, Sí. Y ahorita le hago más lento. exacto. Y pareciera que fuera frecuencia central o alguna como un subíndice. Ya igual, ahí analicemos. Tenemos la frecuencia, tenemos el capacitor, tenemos la carga. Tranquilamente podemos obtener el ángulo. Sí. ¿Sí? Vamos ahí. 4 por 4. Menos. Menos.
Profe, Listo, lo podríamos redondear a 8, 71 puntos. Bueno, no importa. No importa. Listo, ahora sí ya tenemos B máxima, tenemos el ángulo, ya podemos calcular lo que nos pedía el enunciado, la I que soportaría máximo el diodo. máxima sería Punto. ¿qué sería 2? Ya, 120 pi. Este es el W, es 2pi por F. 2pi. Sería 120 pi. Sí. No sé qué es. 0.75. Radios. El coseno de 70.075. Ya me quedó muy pegado. Bien, ahí vamos ahí para presentar el resultado. Voy a dejarle nomás ahí. El de máximo. Verás ahí, haciéndole la respuesta sale 4,95. Ahorita, ¿Cuánto? 4,95. 4. 4,95. Igual le puedes comprobarlo ahí, ¿ya? O le pueden comprobarlo, Ya. pero ya porque ya se nos acaba el tiempo. Amperios. Ahí está. Listo, estimado. Entonces, verán, los ejercicios vamos a tratarlos de hacerlos de esta manera para ir interactuando de poco en poco todos. Y si hay alguna pregunta que salga, la vamos resolviendo. Creo que hasta ahí hemos terminado la parte de filtros. La próxima clase, quería avanzar hoy recortadores y sujetadores, pero no pudimos avanzar, pero no importa. La próxima vemos recortadores, sujetadores y ya entramos a la que sería la parte de escena. Sí, cualquier duda, estamos en contacto. Les agradezco mucho.
y nos vemos. Déjenme ver esto. Gracias.